Hola, buenos días chicos. Vamos a comenzar con la parte número 2 de, de la unidad número 3, la cual se titula Unidad temática número 3, métodos de conservación por depresión de la actividad de agua. En esta unidad vamos a ver los principales métodos que nos ayudan a reducir la cantidad de agua o la actividad de agua que está presente en un alimento. Entre estos métodos encontramos principalmente a la concentración. Dentro de esta concentración podemos tener concentración por evaporación, por ósmosis o por crioconcentración. Por otro lado, encontramos también a la deshidratación. Esta deshidratación puede ser de forma solar, por convección de aire caliente o por medio de liofilización. Los métodos de conservación por depresión del agua son métodos de conservación para los alimentos que consisten en extraer el agua de los mismos, lo cual inhibe la proliferación de microorganismos y dificulta su putrefacción. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros como métodos de conservación? En lo que buscamos es deprimir la actividad del agua, pues son métodos que se encargan exclusivamente de extraer o de eliminar de alguna forma la cantidad de agua que se encuentra presente en el alimento, ya que como nosotros sabemos, el agua es el medio que nos ayuda a facilitar que los alimentos se degraden, que gracias a esa agua los alimentos se pueden descomponer un poco más fácil. Entonces, si nosotros retiramos esa cantidad de agua que está presente en el alimento, pues ayudamos a prolongar la vida del producto por un tiempo más largo. ¿Ok? Esta reducción del contenido de agua puede darse con los siguientes fines. Uno, con el fin de cocinar o concentrar los alimentos. em, Esto también con el fin de modificar sus características organolépticas. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a encontrar muchos alimentos que podemos encontrar en el supermercado de forma fresca, que lo que nosotros hacemos es bajar un poco esa cantidad de humedad que tienen para poder hacer alimentos que sean más digeribles. Caso específico, por ejemplo, la carne. La carne, nosotros pues la compramos con un alto contenido de humedad. ¿Qué tenemos que hacer para consumirla? Pues cuando nosotros compramos la carne, tenemos que ponerla a cocer, tenemos que cocinarla. Con este cocinado lo que nosotros hacemos es cambiar la estructura del alimento, y en ese cambio de estructura lo que le ocurre es que hay una pérdida de agua o de humedad en el alimento. Al hacer ese cambio, nosotros generamos un alimento que va a ser ya un poco más digerible por quien lo consuma. Otro de los fines de la reducción del contenido de agua es evaporar una determinada cantidad de agua para facilitar operaciones posteriores. ¿Con qué fin se retira esta cantidad de agua? Pues puede ser una por manipulación. Ahorita se me viene a la cabeza el ejemplo, por ejemplo, de la leche condensada. ¿Ok? La leche condensada, ¿qué es lo que tiene en como tal? La leche condensada, lo único que le ocurre es que se ha disminuido el contenido de agua, es decir, dentro de esa lata de leche nosotros tenemos leche que está concentrada. Cuando nosotros la consumimos, una, la podemos usar tal como está, o dos, podemos hacer una dilución de esa leche. Entonces, eso nos va a ayudar a facilitar operaciones posteriores que pudiéramos llevar a cabo con este alimento. Otro de los fines es deshidratar el alimento llegando a un contenido de humedad no mayor al 5%. Esto pues para mejorar la conservación y la disminución del peso y del volumen. Ejemplo de esto pues son lo que nosotros vemos en el supermercado como frutas deshidratadas. Por ahí también hay algunos vegetales que pueden estar deshidratados. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Pues por un lado tenemos la facilitación del transporte y el peso del producto. Esto nos va a dar productos que nosotros incluso vamos a poder dosificar más fácilmente, porque acuérdense que no solamente
tenemos frutas deshidratadas, que son las que vemos nosotros en el súper, sino también tenemos polvos, por ejemplo, el café, la leche en polvo, todo eso ha sufrido una deshidratación. Esto es lo que nos permite, este tipo de productos de que han sido deshidratados, lo que nos va a permitir es tener un mejor manejo en la dosificación del alimento. Y esto va a generar que no tengamos que ocupe tanto espacio al momento de que nosotros transportamos este tipo de productos. Otro ejemplo, por ejemplo, no sé si han visto o más bien en los supermercados pueden encontrar algunos productos tales como jugos, estos botes grandes que venden de mezclas de jugo verde. Pues estos son las frutas como tal, frutas o vegetales han sido deshidratados y molidos para poder generar un jugo que pues, sea fácil y prepararlo de forma instantánea. Otro de los fines es que casi todos los alimentos líquidos que se van a deshidratar se concentran antes de ser sometidos a la deshidratación. Por ejemplo, caso específico del café. ¿Qué ocurre con el café cuando nosotros se produce el café? Bueno, pues el café pasa por ciertos procesos. Un proceso es la obtención, después pasa a un tostado, donde se retira la cáscara del café, se saca el grano, ese grano es tostado. Una vez que está tostado, se tritura y se muele. Una vez que está molido, entra a unos tanques de infusión. Estos tanques de infusión sacan todo el extracto de café. Una vez que está este extracto por medio de evaporación se concentra. Una vez que está concentrado, nosotros podemos obtener, pasar este producto ya concentrado a una deshidratación por alguno de los métodos que la empresa maneje. Bueno, de esta manera vamos a empezar a ver el primer método de conservación por depresión de agua, que es la concentración. En primer lugar, los alimentos concentrados permanecen siempre en estado líquido. Estos alimentos se concentran para aumentar su vida útil y o incrementar su valor. Los alimentos concentrados más comunes incluyen productos como los jugos y néctares de frutas, jarabes, mermeladas y jaleas, pasta de tomate, entre otros. Caso también que ya les había comentado, tal como la leche condensada, la leche evaporada. Encontramos una gran variedad de productos que son concentrados, que tienen como principal función pues prolongar la vida de anaquel del producto y con el fin de incrementar también su valor. ¿Okay? Por otro lado, ¿cómo actúan los microorganismos? O cuando los microorganismos se depositan en este tipo de productos, al tener una baja concentración de agua, pues les resulta letal permanecer ahí. Por eso es que este tipo de productos duran muchísimo tiempo en nuestra casa. Aunque ya los hayamos abierto, pueden durar bastante tiempo. Estos alimentos se conservan en buen estado por tiempos prolongados, que puede ser sin refrigeración, aunque estén expuestos a la contaminación microbiana del medio ambiente circundante. Caso específico, por ejemplo, de una mermelada. Una mermelada puede durar mucho tiempo, aunque nosotros la hayamos abierto, esta mermelada, si nosotros la cerramos bien y la guardamos ya sea en el refri o la dejamos afuera, puede durarnos por muchísimo tiempo, y es por esta baja cantidad de agua que no genera el medio adecuado para el desarrollo de microorganismos. La concentración crítica de azúcar o de sólidos varía según el tipo de microorganismo, la acidez del medio y la presencia de otros nutrientes. Normalmente, cerca de un 65 a 70% de sacarosa en solución detiene el crecimiento de todos los microorganismos en los alimentos. Entonces,
para poder inhibir este crecimiento microbiano, pues que necesitamos tener una concentración de entre un 65 a 70% de azúcar. ¿Por qué no menos? ¿Por qué no ponemos una cantidad más pequeña? Porque si nosotros deducimos esta cantidad, acuérdense que la sacarosa también puede actuar como un buen sustrato para el desarrollo de algunos microorganismos. Entonces, si nosotros lo dejamos por debajo de estas concentraciones, podemos causar efectos contrarios a la disminución de microorganismos, es decir, que haya una proliferación muy elevada de estos microorganismos y por lo tanto ya no nos va a ayudar a la prolongación de la vida útil del producto. Dentro de estos métodos de concentración encontramos a la evaporación, que es una operación unitaria utilizada para concentrar los alimentos con una cantidad de agua elevada. Durante el proceso se elimina por ebullición del alimento un solvente volátil, normalmente agua, hasta que su contenido en sólidos alcance la concentración deseada. La separación del agua se consigue aprovechando las diferencias de volatilidad existentes entre el agua y la de los solutos. La evaporación se consigue suministrando calor, generalmente vapor de agua, para vaporizar principalmente el disolvente y obtener una solución final con el grado de concentración deseado. Ejemplos de esto pues son todas las pulpas que nosotros tenemos, que podemos obtener de frutas, que lo que ocurre es que ahí hay una concentración, lo que se hace es retirar un poco el contenido de agua y nos va quedando únicamente, pues en algunos casos, los sólidos, tales como azúcares. También ahí nos queda algo de fibra, nos queda toda la composición un poquito más compleja del alimento. Caso también, por ejemplo, del puré de tomate, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer en práctica, que lo que se hace es, primero lo que hacemos es una concentración. Esta concentración, o más bien hacemos la concentración por medio de evaporación. ¿Qué ocurre aquí? Lo que hicimos nosotros cuando elaboramos ese puré, pues primero hicimos una cocción. Esta cocción nos ayudó a ablandar la materia prima, en este caso al jitomate. Lo ablandamos. Una vez que ablandamos, nosotros pudimos separar todo lo que no nos servía de la materia prima, tal como la piel y las semillas. Una vez que obtuvimos la pulpa, nosotros hicimos una molienda de esta pulpa y podemos observar que nos quedó con un alto contenido de humedad. Si nosotros no hubiéramos evaporado esa humedad presente en el puré, probablemente el puré no nos hubiera resistido hasta la siguiente práctica, que fue la práctica de la elaboración de la pizza. Entonces, ¿cuál es la función principal de esta evaporación? Pues eliminar el contenido de agua de los productos, cual sea el producto, por medio de un calentamiento. Puede ser a fuego directo o por medio de vapor de agua, que es normalmente lo que se utiliza en la industria alimentaria. ¿Por qué vapor de agua? El vapor de agua nos ayuda a eliminar el agua que contiene el alimento de una forma más rápida y más eficiente. ¿Ok? Otro de los métodos de concentración es la ósmosis. Este es un tratamiento no térmico utilizado para reducir el contenido de agua de los alimentos con el objeto de extender su vida útil y mantener características sensoriales, funcionales y nutricionales. Es un método antiguo que se va mejorando a través del tiempo y adecuando a las necesidades actuales. Con esta técnica es posible lograr una deshidratación parcial del alimento entero o fraccionado mediante su inmersión en soluciones acuosas concentradas
en solutos. Son soluciones hipertónicas que tienen una elevada presión osmótica y baja actividad de agua. Durante este proceso se presentan dos flujos en contracorriente. El desplazamiento de agua desde el alimento hacia la solución concentrada y el movimiento de solutos desde la solución al alimento. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros con esto? ¿A qué le vamos a llamar ósmosis como tal? Como aquí en la diapositiva lo dice, pues este es un tratamiento no térmico, es decir, no necesitamos el efecto de la temperatura para poder tener una concentración. Lo que aquí se utiliza son soluciones hipertónicas. ¿A qué le podemos llamar solución hipertónica? Una solución que tiene agua con azúcar. ¿En dónde vamos a utilizar esta solución hipertónica? Ejemplo clarísimo son las frutas deshidratadas que nosotros compramos principalmente en el súper, en Liverpool. Estas frutas que nosotros podemos ver un poco esponjosas es porque han pasado por un proceso de ósmosis. Ese color que tiene esa fruta es gracias también a ese proceso de ósmosis. ¿Cómo ocurre este proceso? Nosotros vamos a tener, como lo vemos en la imagen de abajo, vamos a tener una solución hipertónica que ya dijimos va a ser agua con azúcar, y dentro de esta solución hipertónica se ponen las frutas. Por medio de inmersión se coloca la fruta dentro de esta solución hipertónica y ¿qué va a ocurrir? Pues ahí ocurre el fenómeno de ósmosis, ¿no? Y este fenómeno de ósmosis no es más que todas las partículas que están dentro de la de la fruta de agua, o sea, todas las partículas de agua que están dentro de la fruta se van a ir desplazando, ¿ok? Van a ir saliendo, es decir, vamos a tener una salida de esas partículas de agua, y a la vez vamos a tener la entrada de todas las partículas de azúcar. Eso es lo que nos va a dar el proceso de ósmosis. Por medio de la presión osmótica que tiene ese azúcar va a hacer, y la baja actividad de agua va a hacer que toda esa agua que se encuentra dentro del alimento por medio de esa presión vaya saliendo, y el azúcar va a ir ocupando el lugar de esas moléculas de agua. Este tipo de proceso o este tipo de deshidratación casi no afecta el color, sabor y aroma y textura del alimento. Evita la pérdida de la mayor parte de los nutrientes y no posee un gran requerimiento energético, ya que se realiza a bajas temperaturas, en general cercanas a la temperatura ambiente. En muchos casos se utiliza este método industrialmente como pretratamiento en operaciones convencionales, tales como la congelación, liofilización o el secado por microondas o por convección, entre otros, para lograr la estabilidad del producto, manteniendo sus características organolépticas. Otra función de la técnica consiste en modificar el contenido de algunos componentes del alimento. Actualmente se emplea principalmente en el tratamiento de frutas y verduras, no obstante, existen algunas aplicaciones en pescado y carne. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar este fenómeno de ósmosis? Pues nos da productos que son un poco mejor, de alguna manera se mantienen más sus nutrimentos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que diferente a que si nosotros ponemos un producto a deshidratar sin este fenómeno de ósmosis, vamos a tener obviamente un menor contenido de sólidos, es decir, el proceso de ósmosis es bueno, sí, nos ayuda a mantener características organolépticas deseables en el alimento, pero hay un mayor aporte energético en el producto, contrario a que si no realizáramos este proceso de ósmosis.
Sin embargo, esto resulta más atractivo para los consumidores que pues deshidratar un alimento sin este proceso. Como aquí se menciona, algunos productos antes de ser, por ejemplo, liofilizados, secados por convección de aire caliente, utilizan el fenómeno de ósmosis, ¿ok? Entonces son como, no sé si recuerdan que les había ya yo comentado que la mayoría de los métodos de conservación se utilizan combinados. Entonces, un caso específico es este. La ósmosis, la mayoría de las veces cuando hablamos de frutas y hortalizas o verduras deshidratadas, casi siempre van acompañados de un proceso de ósmosis y posteriormente la deshidratación. Otro proceso también es cuando se congelan las frutas, algunas sí pasan por este proceso de ósmosis para mantener o reestructurar de alguna forma la firmeza de las frutas al momento de que se descongelan. Esto ayuda a la apariencia más agradable para quien lo va a comprar y de esta forma consumir. Sin embargo, sí hay una interferencia en su aporte nutricional. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, es el jamón serrano, que también ocurre este tipo de fenómeno de ósmosis, donde por medio de la aplicación de grandes cantidades de sal en la superficie de la parte de la pierna del cerdo, genera la salida del agua de la carne y entra la sal, pues por eso este tipo de jamón es muy salado. Hasta el momento yo les he hablado bastante sobre el azúcar, la sal, sin embargo hay varias sustancias que pueden actuar como solutos osmóticos. Los principales de ellos pues son el cloruro de sodio, que es la sal, cuyo uso es en carnes y verduras en soluciones superiores al 10%, que es lo que tiene, pues ayudan a bajar la capacidad de presión, tienen una alta capacidad de presión de actividad de agua. La sacarosa, utilizada principalmente en frutas, esta tiene varias ventajas. Una de ellas es pues reducir el pardeamiento enzimático, nos ayuda a que no tengamos un cambio de color no deseado en la fruta, y también hay un aumento en la retención de compuestos volátiles, es decir, se mantienen estos compuestos y da una mejor apariencia. La lactosa también se utiliza en frutas, y esta actúa como una sustitución parcial de la sacarosa. El glicerol también se utiliza en frutas y verduras, y este nos ayuda a mejorar la textura, da una textura más suave en los productos, es decir, que no se genere de forma chiclosa el producto que se vaya a concentrar. Ahí también tenemos combinación de varios de estos solutos osmóticos que pueden ser utilizados tanto en frutas, verduras y carnes, y pues lo que tiene de ventaja es que da características sensoriales ajustadas, combina la alta capacidad de presión de agua de las sales con la alta capacidad de eliminación de agua del azúcar. Entonces nos ayuda de alguna forma a contribuir en forma positiva en el alimento al combinar algunos de estos solutos osmóticos. En la técnica de ósmosis directa son factores importantes que influyen en la velocidad de deshidratación los siguientes parámetros. Primero que ello, la temperatura. La temperatura produce cambios en el proceso debido a los efectos que tiene sobre la difusión de agua del producto hacia la solución y sobre la permeabilidad de las membranas celulares.
La presión, cuando se lleva a cabo la deshidratación osmótica a vacío, se favorece el proceso de transferencia de agua, ya que permite retirar los gases ocluidos en espacios intercelulares y ser ocupados por la solución osmótica, incrementando el área disponible para la transferencia de masa. Por otro lado, la aplicación de vacío al proceso no afecta la ganancia de solutos por parte del alimento. La agitación, ya que permite homogeneizar la temperatura y la concentración de soluto. Como consecuencia, aumenta la velocidad de deshidratación, ya que constantemente la fruta está en contacto con una solución de alta concentración y de temperatura uniforme. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que va a haber diferentes parámetros que pueden ayudar de forma benéfica o perjudicial al fenómeno de ósmosis. La temperatura es uno de ellos. Cambios en la temperatura pues puede hacer que el soluto se haga o la solución osmótica tenga una difusión más elevada y por lo tanto favorecer o desfavorecer al producto. La presión pues nos ayuda de alguna forma, a mayor presión que se tenga, va a haber una mayor penetración de la solución osmótica dentro del producto y eso va a acelerar el tiempo que pudiera tardar este proceso. La agitación, pues obviamente a una mayor agitación va a ayudar a homogeneizar tanto la temperatura y la concentración del soluto y esto nos va a ayudar a aumentar la velocidad de deshidratación y cortar los tiempos de concentración por medio de ósmosis. La concentración de la solución osmótica también contribuye a una mayor concentración o deshidratación del producto. Cuanto mayor sea la concentración del soluto en la solución osmótica, mayor presencia osmótica mayor presión osmótica va a tener y por lo tanto va a generar una salida de agua más rápida, va a aumentar la velocidad de la salida del agua. Sin embargo, hay que tener cuidado o tener en cuenta que concentraciones muy altas de soluto puede causar que se forme una capa superficial del soluto en el alimento, principalmente en frutas, y esto dificultaría la pérdida de agua. O sea que si aumenta, debe de haber un equilibrio en la concentración de ese soluto. Si está muy por debajo, pues nos va a ser el proceso más lento, pero si también sobrepasamos esa cantidad de soluto, también nos puede causar problemas porque la solución, más bien el soluto, se concentraría en la superficie del producto y eso dificultaría la salida del agua del mismo. Por otro lado, el tipo de soluto también tiene un efecto significativo en la velocidad de deshidratación de los productos o de concentración del producto. Esto va a depender mucho del producto que se vaya a someter a la ósmosis, de la calidad que nosotros queramos y también depende un tanto del costo del soluto. En muchos casos se utilizan mezclas, lo más común es utilizar mezclas tanto de sal con sacarosa. De sacarosa con unas porciones bajas de sal. ¿Por qué utilizar estas mezclas? Pues la solución, o más bien el soluto sacarosa, lo que nos va a ayudar es a
a tener una salida del agua y además ayuda como una barrera sobre la superficie de la fruta y evita la penetración de la sal. Pero la sal a su vez ayuda a que haya una pérdida del contenido de agua, ya que actúa como un secuestrante de esta humedad. La geometría y tamaño del producto también son factores de importancia en este tipo de proceso, ya que en productos de menor tamaño, la superficie por unidad de volumen aumenta, se eleva la pérdida de agua y por el contrario, si tenemos trozos de fruta o alimento de un tamaño más grande, la superficie por unidad de volumen disminuye y la pérdida de agua es menor. Entonces, entre más pequeño sea el tamaño del producto a someter a ósmosis, pues más rápida va a ser esa deshidratación. La relación entre masa de solución y masa de producto también es importante. Cuanto mayor sea la relación masa de solución sobre la masa de producto a tratar, es decir, cuanto mayor sea la cantidad de jarabe respecto a la cantidad de fruta, mayor será la pérdida de agua y la ganancia de solutos.